Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast del arquitecto. Hoy tenemos un invitado muy diferente a lo que estamos acostumbrados como arquitectos. Siempre estamos hablando de instalaciones, técnicas, nuevos materiales de construcción, métodos, cálculo, pero hoy vamos a ver la contraparte, vamos a hablar con el cliente. Y un cliente además muy especial porque lo que hicimos fue construir un hospital en plena pandemia, en los días más difíciles, en situaciones muy complicadas, pero hicimos un hospital y un gran hospital, ya lo verán sobre la marcha, iremos poniendo algunas imágenes y al final les vamos a presentar un video corporativo del hospital para que vean todo lo que se pudo hacer. Estamos con el contador público Fernando Santiago, él es el CEO de Mag Medical Group y pues nos va a platicar un poquito de su trascendencia, su trayectoria, perdón, un poquito de todo lo que ha hecho, porque no es ningún improvisado en esto del manejo de hospitales y por lo mismo pues se ha logrado un gran resultado, un resultado que muchos catalogarían como no del país, algo muy avanzado, con últimos equipos, con muchas cosas muy interesantes. Entonces, pues sin más, Fernando, muchas gracias. Bienvenido al Muchas arquitecto. gracias, mi Gracias estimado. por darnos este tiempo, porque además sé que estás muy ocupado en estos días, que iniciar las operaciones de un hospital como lo estás haciendo te mantiene ajetreado, que todavía estás en mudanza porque las oficinas Apenas lo estamos apenas están cambiando. cambiando, pero pues vamos a ver, platícanos un poquito quién es Fernando Santiago y ya empezaremos con las preguntas de arquitectura. Claro que sí. Pues antes que nada, gracias por la invitación y también a todos tus seguidores y de tu proyecto, el arquitecto. Muchas felicidades. Eh, pues un servidor ya tenemos un rato en el ámbito hospitalario. Desde muy joven, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en un hospital. Eh, la trayectoria me vino, obviamente mi formación como contador público y con especialización en finanzas me fue enfocando a tener cargos administrativos y directivos en algunas instituciones y tuve la oportunidad en el 2004 de incorporarme a lo que fue Grupo Ángeles y de ahí pues tuve la oportunidad como contralor corporativo del grupo pues de vivir precisamente gran parte de aperturas de muchos de los proyectos de Grupo Ángeles. A ver, perdón, antes del 2004 estabas dijiste, en el área, pero estuviste que Seguro Social, Estuve en una institución pública, estuve institución pública. en uno de los hospitales de lo que antes era el gobierno del Distrito Federal. Ah, ok, Estuve alrededor ahí de 7 años. vale. De empezar, pues, chavo de 19 años hasta tener la oportunidad de terminar como subdirector ahí. Y de ahí mi necesidad de mi formación me llevó a cambiar de giros, ¿no? En lugar, o sea, me salí de un tiempo de la salud, estuve en Grupo Televisa, estuve en todo lo que era el área de medios y después tuve la oportunidad de volver a regresar al ámbito hospitalario. A ver, hay una cosa aquí que me encanta porque yo he oído a muchos médicos decir, o a traumatólogos y a ortopedistas que dicen, ¿quieres entrenarte como un buen médico? Tienes que estar en traumatología, ortopedia, Lomas Verdes, por ejemplo, que es del Seguro Social, porque ahí sí son los golpes como son. Y yo creo que te pasó a ti lo mismo, ¿no? Empezaste con la rudeza de un hospital Y fíjate público, que fue ¿no? en un hospital que estaba en una zona bastante complicada. Ajá, Era el Hospital Materno Infantil de Coautepec, ok. que sabemos que es una zona complicada, donde está en la delegación, antes delegación, ahora alcaldía Gustavo Amadero, y que está en una zona pues, de difícil acceso y demás, Ujú, pero aparte pues, era el único hospital de urgencias de la zona. Entonces no nada más se atendían casos de materno infantil, sino claro, llegaban baleados, accidentados y demás. Entonces me tocó vivir de claro. todo un poco en esa parte de la función administrativa. Me tocó inclusive de manejar la ambulancia para llevar algún caso que porque en ese tiempo a lo mejor el Cóndor, que era el El sistema obviamente helicóptero, del ajá. helicóptero, no alcanzaba a llegar, pues era de trasladar en este caso al herido al Hospital General de la Villa o al Pediátrico La Villa, ¿no? Claro, entonces te fogueaste no en el nice to do, no Sí. en lo bonito, te No, 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 fogueaste no. en la intensidad de un Y hospital de este obviamente, tipo. y de un hospital que muchas veces tienen carencias y que no tienen pues la disponibilidad o todos los servicios que de alguna forma puede integrar un hospital de toda una especialidad como es un hospital general. Era un hospital que estaba muy limitado en cuanto a recursos, ¿no? Claro. Bueno, ahora, yo sé que tienes
9 o 10 años que empezaste ya un proyecto independiente en el que tú estás con un socio. Así es. Que vamos a invitar más adelante, si me permites, viendo para la cámara, porque quiero que Luis, si la siguiente invitación es la tuya, el doctor Luis Aureoles, es socio de Fernando, pero vamos a tratar el tema en dos partes. La primera parte que quería era sobre la construcción y demás, pero después quiero hablar sobre la operatividad, sobre la gente que entra al quirófano, la gente que sabe cómo se mueve dentro de un hospital, y eso también me gustaría que lo platicáramos. Entonces, a ver, seguimos con este rollito. Perfecto. Sí, como bien mencionas, después de haber incursionado y haber sido pues director, contralor y luego director de algunos hospitales, de algunos grupos hospitalarios, pues hay la inquietud de, pues ya de emprender en el ámbito personal, y fue donde se dio el poder conjugar este esfuerzo en un proyecto que ya originalmente había iniciado Luis, donde él ya tenía una clínica. Él como cirujano plástico, pues todo cirujano y médicos que tienen visión, pues buscan tener una estructura propia para optimizar recursos y obviamente tener un mejor manejo de sus pacientes. Con esta inquietud, a pesar de que ya teníamos tiempo de habernos conocido y de convivir, pues nunca, ni siquiera yo había conocido su proyecto, ni había habido un acercamiento de esta naturaleza. Entonces, al buscar en la zona, siempre tuve contemplado que Satélite era una zona privilegiada por muchos motivos, porque hay mucho médico, porque es una zona de afluencia importante, que el proyecto tenía que estar en Satélite. Entonces, pues, se pudo combinar perfectamente el proyecto de Luis con la idea que tenía, y fue donde de alguna forma surge la conjugación de ideas, que es un poquito de talento en dos cosas completamente distintas, ¿no? El área médica y la parte pues administrativa y demás, y es donde nace el proyecto MAC Medical, ¿no? Sí, que empiezas como una pequeña clínica. Así es. Ambulatoria, por eso se llama MAC, ¿no? Así es. De hecho, inicia con un proyecto ambulatorio, una clínica de cirugía ambulatoria, de ahí el MAC, Medical Ambulatory Group, y la intención era solamente cirugía ambulatoria, inclusive en una primera fase 100% nada más enfocado hacia la parte de cirugía plástica, pero pues la misma inercia, los mismos contactos, los mismos convenios que de pronto fuimos pudiendo cerrar, fueron llevando a que el modelo se fuera convirtiendo en una unidad donde nos empezaron a pedir que tuviéramos la atención las 24 horas, que tuviéramos médico las 24 horas, y esto nos fue llevando obviamente a esa necesidad de poder ir creciendo. El proyecto originalmente nació en un edificio que ya tuviste oportunidad de conocer. Estaba para cualquier cosa menos para una unidad hospitalaria. Sí, por supuesto, sí. Entonces, sin embargo, pues tuvimos que irnos adaptando en espacios, en buscar la forma de cómo hacer las cosas, siempre apegándonos obviamente a la normatividad, buscando no salirnos de lo que nos marca la NOM 016, que es la que marca toda la parte de infraestructura de los hospitales y de todo lo que es la parte de equipamiento médico. Y de ahí fue como fue creciendo este modelo, de empezar de un quirófano y prácticamente 7 habitaciones, a empezar en un modelo de ir creciendo. Y afortunadamente era un edificio en el que varios de los demás pisos de donde iniciamos estaban disponibles o se iban desocupando. Y empezaste a crecer. O empezamos sea, a crecer. Al final cuando empiezas con un piso, con un poco más de un piso. Así es. Y de repente pues empiezan a desocupar espacios, empieza a crecer. Y esto te da chance de meter más áreas, empieza a meter otro quirófano, porque Así tenías es. nada más un quirófano inicialmente. Teníamos originalmente un quirófano, Ajá. hasta llegar a la etapa donde tuvimos la oportunidad de conocernos, para iniciar obviamente ya un proyecto de crecimiento en donde teníamos prácticamente 3 quirófanos y 20 habitaciones, que era como lo que era MAC Medical antes de este crecimiento. Bueno, están poniendo un poquito unas fotos del proceso de obra. Nosotros nos conocemos en el proceso de obra. Habíamos iniciado una obra al lado de ustedes. Así es. Para un edificio multipropósito, pero a final de cuentas, en cuestión de 3 días, las negociaciones cambiaron con ustedes, porque de querer un espacio pequeño a quedarse con todo el edificio. Con todo el edificio. Con un proyecto ambicioso, Muy ambicioso. en el que se tiraron a matar, el que hicieron un sacrificio enorme, que me consta además. Sí, sobre todo
La misma necesidad que afortunadamente Mac Medical se convirtió en un proyecto donde empezó a generar una productividad muy importante. Literalmente nos eran insuficientes las habitaciones para poder dar el servicio. Empezábamos a tener problemas de quedar mal con algunos médicos. Sí, tener que no aceptar, ¿no? Porque al final de cuentas cuando se llevaba a cabo la programación, pues teníamos la disponibilidad, pero de pronto nos llegaban más pacientes y justamente el día que tenía la programación, en este caso el cirujano, pues teníamos lleno el hospital, ¿no? Entonces, esto nos fue llevando obviamente a esa necesidad de ir creciendo y afortunadamente pues, se fueron dando las cosas. El contar y de pronto identificar que al lado se iba a hacer un proyecto donde era completamente ajeno, no tenía nada que ver con un proyecto hospitalario y que se conjuntaron pues, los esfuerzos, la idea y todo, que fue cuando nos conocimos, para apostar a un proyecto de esta magnitud en una zona de muchos hospitales y donde vimos que definitivamente había una necesidad de una estructura, una figura de salud en nuestro modelo que nos había funcionado muy bien, a una escala obviamente más mayor, ¿no? A ver, yo aquí quiero hacer una pausa, a ver si nos pueden poner otra vez las fotografías de el proyecto, porque nosotros habíamos iniciado un proyecto de un edificio multifunción en el que íbamos a construir para rentar espacios y demás, pero de pronto tengo un cambio de señales a media cimentación, que fue una parte muy delicada, en donde se me dice, vamos a cambiar algunas cosas y hay que cambiar las alturas y tenemos que cambiar de lugar un elevador y una escalera. Así es, y todo. Porque siendo un hospital tiene que tener las cosas de otro modo. Y entonces yo a ti te conozco ya con la idea de que vamos a meter un hospital dentro de esto, que tengo que subir a 350 los entrepisos, que tengo que hacer algunas cosas. Y la verdad es que primero me sorprende y después digo, wow, pues vamos a participar en algo distinto, algo que... Pero yo no sabía la locura en la que nos estábamos metiendo. Claro, ¿Okay? sí. Porque a final de cuentas, pues sí entiendes, la arquitectura de las cosas es muy simple. O sea, yo sé que una construcción es igual, que todas tienen piso y tienen techo, y que todas tienen unas instalaciones, y que pues a lo mejor tienen más instalaciones de hospitales. Pero nunca pensé que para poner un espacio con una resonancia magnética tendríamos que hacer tantísimas cosas como se hicieron, y meterle 4 kilómetros de cable nada más para esa zona, y teníamos... entonces... el conocerte en estas circunstancias, para mí fue un reto personal, debo decirlo. Y estoy agradecido además, porque el día de hoy salgo de aquí con muchos más conocimientos. Aprendimos de los que llegué, todos mucho aprendimos. De todo este proyecto. No nos quedó de otra. Pero una de las partes más importantes de todo esto fue que teníamos que hacer una adaptación del edificio obligada sí o sí para que todo funcionara. Tú ya traías un proyecto que te había elaborado un arquitecto con el que tú ya habías trabajado en alguna ocasión y que empezamos a trabajar sobre él, y a la fecha se hicieron un poco más de 8,000 cambios al proyecto, que a final de cuentas quedó en lo que van a ver en un ratito, el proyecto ya cambiado. Cuando estábamos haciendo la obra, yo recuerdo que además tú eras el más, nuestro supervisor, porque además no recuerdo un día que no te asomaras a ver cómo íbamos en la obra, ¿no? Y vieras y preguntaras, y tú fuiste el más inquieto en cuanto a estar pendiente de todas las cosas. Pero pues la obra civil, al final de cuentas, se tenía que hacer, se hizo. Ahí está todo el proyecto. Y además, dentro de la página del arquitecto tenemos un poco más de 200 videos de todo el proyecto, sí, claro. de todo lo que se hizo durante el proyecto de obra civil. Esta parte no tuvo ningún inconveniente. La parte de obra civil, pues fuera de que alguna de tus gentes de mantenimiento eso me decía, oiga, Arkin, todavía no impermeabilizan aquí. Todo. Dice, fuera de eso, pues fue todo miel sobre hojuelas. Una obra más de lo que ya venía, claro. ¿Sí? Pero cuando llegamos a la parte importante, que era, tenemos que empezar a meter instalaciones. Sí, todas las reingenierías. No sé si ahora podemos cambiar de archivo para poner las fotos de las instalaciones. Nos topamos con un lugar en el que había 8 y hasta 9 niveles diferentes de instalaciones, donde teníamos tuberías de gases, más cables de comunicaciones, más cables eléctricos, más los cables de los quirófanos inteligentes, más la instalación de agua, más el enfermo de enfermera, más... Y decimos, wow, ¿y ahora qué hacemos? Y
La verdad es que Los tuvimos que aires empezar los aires acondicionados. acondicionados, que además, esto que se ve, de hecho, la foto que estamos viendo en este momento, son los tubos de aires acondicionados de los quirófanos. Esas son una de las etapas más complejas que hubo de instalaciones. Todo esto que se hizo, tuvimos que combinar una serie de empresas que estuvieron trabajando, porque hubo un montón de subcontratos dentro de esto. Así es. Y todas estas empresas que estuvieron interviniendo, hubo que conciliarlas a todas, hubo que ponerlos a todos en cintura, hubo Fue que lo más complicado. meter a cada uno en su espacio y hubo que trabajar en equipo, que esa parte también es muy difícil, porque la gente normalmente no entiende que al final de cuentas todos somos el mismo equipo. Tú en esta parte, yo me acuerdo de tus tensiones, platícame un poco de esto, platícanos del lado del cliente. Digo, creo las que ganas de ahorcarnos. mucho de lo que agudizó, pues obviamente fue la etapa que se vivió, ¿no? Ajá. De un proyecto que a lo mejor estaba contemplado para 24 meses, pues se fue prácticamente a los 36, 38, ¿no? Entonces, eso yo creo que también generó mucho estrés, agudizó mucho el proyecto en muchos aspectos, el que entraran efectivamente muchos equipos de trabajo de distintas vertientes, tanto en la parte técnica como en la parte de obra civil y demás, sí agudizó y creo que pues, en muchas de esas reuniones que llegamos a tener era muy difícil congeniar, organizar y principalmente que cumplieran con los compromisos, ¿no? Creo que fue el reto y que creo que fue lo que más difícil de todo este proceso fue se establecían fechas compromiso y muchas veces no se recibía la información o había un desfase y esto Sí. fue y algunas veces hubo un desfase que otros no pudieron absorber. Por ejemplo, el ejemplo muy claro fue Philips, ¿no? Así es. Que ellos no podían hacer un movimiento más allá de las fechas, ¿no? Entonces, estábamos en una vorágine en la que todos íbamos juntos para el mismo lado, en una bola que nos estaba entrampando a todos. Porque en el caso de Philips, pues obviamente es una empresa muy estructurada en el sentido de los tiempos, ¿no? Y por eso cuando se plantea un proyecto de esta naturaleza o de esta magnitud, pues se tienen que pactar muy bien las fechas desde el pedido, desde la fabricación del equipo, los tiempos de entrega, obviamente traer el equipo al país y liberar todos los permisos correspondientes. Y pues, lo que vivimos, que creo que fue una de las experiencias más fuertes que tuviste, la perfección y exactitud con que tienen que ser las guías mecánicas para la instalación de estos equipos y que no se pueden desfasar porque son fechas que ellos van programando de muchos proyectos. Claro. Entonces, creo que eso sí marcó y obviamente tuvimos un desfase donde creo que es la primera vez después de tener oportunidad de otros proyectos de participar tanto en la parte de construcción como en el arranque. Es la primera vez que veo que un área de imagenología prácticamente estaba terminada antes de que estuviera terminado el 60% del hospital, ¿no? Entonces, sí marcó una diferencia. Prácticamente fue un área que tuvimos 12 meses antes de... ¿Detenida? Detenida, sin funcionar. Sí. Funcionaba, pero no la podías usar. Pero no se puede utilizar, ¿no? Ajá. Entonces, creo que eso sí marcó un referente en el tiempo de afectación. Pero sin embargo, pues lo fuimos sacando adelante y creo que gran parte del proyecto que se puede ver ahí con el tema fue un proyecto muy, muy grande. O sea, no fue la construcción de una clínica, no fue la construcción de un proyecto pequeño. Y aparte, otra complicación fue el poder adaptar el crecimiento, porque no era empezar de cero un proyecto de un hospital, sino era adaptar un proyecto ya existente a un proyecto nuevo y conjuntar. Bueno, es que había una cosa que no podíamos mover, o sea, la cimentación ya estaba, la estructuración ya estaba y bueno, tuvimos que hacer algunas adaptaciones de estructuración. Un ejemplo muy claro fue la resonancia magnética. Así es, el área de resonancia magnética que de repente en una junta entró Philips muy serio, Jesús, que también en algún momento lo invitaré, y nos dijo, bueno, sí, el equipo de resonancia pesa 16 toneladas puntuales. Y entonces, sí, la estructura no estaba para un peso de esa magnitud. Claro, o sea, sí teníamos, el peso sí lo aguanta, pero no en puntual. Y tuvimos que hacer una adaptación a esa estructura. No si pudieran cambiar el archivo al de equipos, para que veamos los equipos, porque además teníamos que programar los equipos en muchas cosas. La primera era, teníamos que meter los equipos por un pasillo en específico y tenían que dar unas vueltas específicas y teníamos que saber las medidas de las cajas que iban a entrar. Ahí están metiendo el resonador, es la resonancia magnética. Y la verdad es que fue impresionante el activo de todo mundo. Fue un momento en el que vimos a todo mundo trabajando. Los equipos de aire acondicionado, tenemos 32 unidades de aire acondicionado
que se tuvieron que volar por encima de un edificio con un brazo de 72 metros, que es lo que medía la grúa, las unidades de Las UPS, el tomógrafo que también tenía lo suyito, porque la nivelación, la calibración, todo esto es muy complicado. Pero hay equipos que nadie habla. Por ejemplo, esto. Así es. Las unidades... Lo que hay atrás de una autoclave, donde también Exacto. requiere de una instalación muy especial para poder, obviamente, dar el servicio, ¿no? Y que se manejan temperaturas muy elevadas y que de ahí, si no se hace una instalación adecuada, pues puede haber consecuencias, ¿no? Inclusive de algún riesgo para alguno de los trabajadores. Ese es el brazo con el que subimos los aires acondicionados. Esto, la jaula de Faraday, el hacer una jaula de Faraday con esas características dentro del edificio, flotando, porque está flotando en madera, para aislarla totalmente. El área de hemodinamia, donde tienes un equipo único, que yo no he visto otro en México trabajando. O sea, la verdad es que se aventaron ustedes una apuesta muy intensa. La primera es, apostaron por lo mejor en equipos que había, lo más actual y dar un servicio íntegro. Llegar y decir, cuando llegue la gente al hospital, tiene todo aquí. Sí, mucho de lo que buscábamos, al estar en una zona de hospitales y al crecer a un hospital de tercer nivel, pues obviamente tenemos que estar a la altura de ser un hospital que pudiera tener el equipamiento adecuado, las instalaciones adecuadas. ¿Antes eras primer nivel? Venía siendo una situación de segundo nivel por el tipo. La gran diferencia entre lo que éramos antes a lo que hoy somos es que no teníamos lo que correspondía a un área como tal de urgencias, por la misma que comenté al inicio, de que no habíamos nacido propiamente en un edificio con las instalaciones adecuadas y era un riesgo. No contábamos con unidades de terapia intensiva o de cuidados intensivos y adicional, siempre no manejamos nada de lo que era la parte de tococirugía o todo lo que era la parte de obstetricia. Entonces, esas eran las características no atendías partos ni nacimientos, pero además eso tenía que ver con que no tenías terapia intensiva neonatal. Así es. Entonces, obviamente ya con este cambio, pues obviamente lo que teníamos que adecuar era el tener las instalaciones, pero sobre todo contar con el equipamiento no necesario, sino el mejor equipamiento para poder dar la mejor atención. Ese es el punto, porque podías haber comprado un equipo refurbished, remanufacturado, y nuestra apuesta fue que todo el equipo fuera nuevo. Todo lo que implica en el ámbito que es de soporte vital, como son ventiladores, máquinas de anestesia, monitores, todo el equipo es nuevo. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Y obviamente eso da la seguridad de que no vamos a tener una falla. Todo equipo biomédico es propenso, más si no se le da el seguimiento y el mantenimiento, pero no queríamos correr ese riesgo de tener equipos usados, sino que todo fuera nuevo. Y en la parte obviamente, de todo lo que es que apoyara el diagnóstico, como fue la parte de imagenología, pues obviamente que contáramos con equipos de última generación que nos permitieran ponernos obviamente en el mapa, ya como un hospital con toda esta infraestructura y sobre todo garantizar un diagnóstico adecuado, que esto tanto para el cirujano o el especialista como en este caso para el paciente, pues es lo más importante, ¿no? Ok, ustedes pasaron entonces de ser un hospital que hacía inicialmente solamente cirugía plástica y cosas de este tipo. Cirugía general a un hospital que podemos hacer de primera línea. Así es, donde podemos desarrollar cualquier tipo de cirugía y inclusive con protocolos de trasplante y cirugías muy especializadas. Hacia allá iba. A ver, tenemos un área de imagenología de primer nivel donde tienes tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, mastografía, rayos X y Y la sala de hemodinamia, que no deja de arriba es hemodinamia. Así es. Tienes endoscopía. Pero además tienes quirófanos inteligentes. Así es. Parte de los quirófanos es muy fácil decir, tengo un quirófano, compro una lámpara y demás. La apuesta fue tener verdaderamente, subirnos a la vanguardia en tecnología en quirófanos y poder tener, realmente cuando se dice quirófanos inteligentes es que sean quirófanos que te permitan tener todas las funciones, que puedas controlar todo obviamente desde una pantalla, iluminación, imagen, poder inclusive poder hacer una transmisión en vivo
de algún procedimiento quirúrgico, alguna cirugía, y que sea sobre todo en tiempo real. Te imaginas haciendo un corte en una cirugía para que la vean en España y que de repente pues tarda 5 o 8 segundos y a lo mejor acá ya el paciente se está desangrando. ¿Qué tipo de...? Pero ahorita lo tienes en tiempo real. En tiempo real, es en tiempo real. Yo he visto los quirófanos, bueno, los he visto desde que no eran quirófanos, sí, pero a mí me siguen impresionando el que la lámpara tenga su cámara apuntando, el que tengas las pantallas enormes donde se le está presentando al cirujano las radiografías, los resultados, o la los cirugía monitoreo, laparoscópica. o se le está presentando toda la información que necesita para esto. Pero además, el que tengas dos quirófanos conectados para hacer lo que comentabas, trasplante y demás. Hasta ahí dices, pues son quirófanos. Pero cuando llegas y ves que tienes una sala de control para los quirófanos, donde tienes un site específico para los quirófanos y donde tienes un operador que te está poniendo desde la música, el tono de las lámparas, es impresionante lo que hay en esos quirófanos. Así es. Te voy a interrumpir ya. Ahora me tocan a mí las cosas. Esto no te lo regaló papá, Fernando. O sea, no llegaste un día y dijiste, oye papá, cómprame un quirófano y cómprame esto y cómprame... No. Te metiste... Yo lo he dicho mucho en el canal, en El Arquitecto. Yo trabajo con dinero patrimonial normalmente, con dinero que una familia ha guardado durante toda su vida o que una persona ha trabajado durante toda su vida, pero además muchas veces con dinero que vas a tener que trabajar durante muchos años para acabar de pagar. Así es. Este hospital es un sueño, como me dijo el doctor Aureoles, que me lo dijo ya en 3 o 4 ocasiones, me dijo, para mí esto no es un hospital, es un sueño. Así es. ¿Sí? Este sueño lo persiguieron arriesgando todo, arriesgando patrimonio, metiéndose con leasing, metiéndose con afianzadoras, metiéndose de un modo en el que, si bien estás echando a andar un hospital, ha tenido que ser un trabajo monumental detrás de administración, de cabildeo, para que todo esto quede bien formado, porque aparte pues has tenido muchas empresas metidas en esto, y empresas de primera línea, ¿no? Has tenido, no quiero decir los nombres porque nunca hago nombres, pero si quieres tú decir algunos de ellos con todo gusto, desde la gente que hizo el emplomado de los de las áreas de imágenes, hasta la gente que hizo cada una de las tuberías de los gases. Oye, yo he visto trabajar durante 38 años a miles de profesionales, créeme. Y muy pocas ocasiones ves a equipos tan profesionales como, por ejemplo, la gente que puso los gases. Así es. Son gente muy, muy profesional. Muy estructurada. Sí. Hay gente muy luchona en esto, pero hay gente también que entendemos que esto es un proyecto que hay que empujar, que no se hizo solo. No se hizo solo. Que no llegó Slim y te dijo, ahí te van 3 pesos y haz un hospital. No fue así. No fue así. Mira, yo creo que lo más complicado de esto, y que de pronto le dio un giro de 180 grados al proyecto, sin duda, porque era un proyecto, como dices, no improvisado. Sí, sin duda, cuando se presentó la oportunidad de crecer el proyecto y convertirlo en un hospital de alta especialidad, pues obviamente mides fuerzas. Y lo más sano es ver qué posibilidades tienes, qué riesgos tienes. Y estamos en una etapa completamente muy buena, en donde nos permitía, con flujo que hace teníamos... 2 años y medio. Hace 3 años 3 y medio. Sí. Poder hacer una apuesta para crecer a un proyecto de esta Ya están magnitud. llegando preguntas, ahora voy a empezar a... Sin embargo, si hoy en día me dices, si yo hubiera tenido conocimiento que íbamos a tener todo el evento que vivimos de pandemia, el guachicola. a lo mejor no hubiéramos corrido ese riesgo, ¿no? Ajá. Nuestros números, mi formación es financiera, proyectamos desde parte de la inversión, cómo íbamos a capitalizar, qué parte la íbamos a llevar a un apalancamiento y demás, pues los números daban. Sin embargo, pues como comentamos, de un proyecto que eran 24 meses, de pronto llevarlo a 36, ya con compromisos, ya con situaciones, pues obviamente 2021 se convirtió en un año de mucho reto, de mucho riesgo, de muchas decisiones, pues que nos dieron un giro impresionante al proyecto, ¿no? No fue fácil, y cuando mencionas, pues efectivamente, aquí está puesto
no nada más ya el patrimonio personal de Luis y un servidor, sino pues es de todo un conjunto hoy en día más lo que tomamos en cuenta, y te puedo decir, es que una mala decisión no nada más implica en que podamos perder algo Luis y un servidor, sino ya es algo que afecta a nuestros colaboradores, y es algo que ha sido nuestro compromiso. Ya tenemos mucha gente que depende de nosotros, de que esto trabaje, que la maquinaria vaya agarrando su paso, pues obviamente para tener Pero va a ir bien, yo creo que va a ir bien. Esto, sí. A ver, hay un punto aquí que es el más importante de todo esto. Yo no te vi rajarte. No, O sea, no había de otra. No había forma. Sí había forma. O sea, yo te voy a decir, a 100 metros de donde está el edificio, hay un edificio que abandonaron, que se rajaron y que está pues a medio construir, y ahí se quedó, y después esto ya no pudieron hacerlo, y después murió el dueño y los hijos lo pelearon, y han pasado 40 años. Sí, ahí está, se quedó. Y hay inversiones que se pierden así sin darse cuenta. Fíjate que en muchas de las ocasiones nos preguntábamos, cuando estábamos ya en una etapa intermedia del proyecto, si nos arrepentíamos del paso que habíamos dado, ¿no? Porque llevamos una vida bien tranquila. O sea, hace 3 años y medio, Mac iba viento en popa, estábamos a reventar, parecíamos institución pública, ¿no? De dar altas para poder ingresar los nuevos pacientes y todo, claro. Y pues, todo iba muy bien, con muy buenos resultados, con muy buena rentabilidad. Y cuando damos este giro, sí llegamos a pensar nos llegamos a cuestionar si habíamos tomado una buena decisión. Sin duda, hemos estirado mucho la liga en este proyecto. Como bien mencionas, no tenemos un grupo hospitalario detrás de nosotros, ni un gran inversionista detrás de nosotros que esté sacando este proyecto adelante. Hemos querido mantener la estructura que dio origen a Mac Medical, y creo que las cosas afortunadamente se están dando. Afortunadamente el hospital se está consolidando. Mucho de las decisiones que se tomaron en esta etapa de pandemia, creo que nos marcaron también el parteaguas para convertirnos en lo que hoy es Mac Medical, porque una de las principales decisiones, y que creo que fueron muy a favor, fue el tomar la decisión de convertirnos en una unidad no COVID. Eso nos convirtió, que para muchos que se dedican al sector, muchos hospitales privados, fue un boom, porque hicieron mucho dinero en esta etapa. Claro, pero es que además los hospitales que se convirtieron en COVID, de pronto parecía un asalto. Bueno, sí, o sea, mi hermano estuvo hospitalizado con lo del COVID, y hubo hospitales que cobraban 50,000 pesos por la noche en la gente que tenía COVID, pero además no un COVID grave. Sí, nada más dijeras, están en terapia intensiva, entiendes que el costo de la unidad de terapia intensiva, porque además la gente que no lo sabe, detrás de una unidad de terapia intensiva hay una cantidad de cosas locas. Cada cama de terapia intensiva tiene su propia unidad eléctrica respaldada. ¿Cómo se llaman? Los tableros aislados. Tiene un tablero de aislamiento, tienen los gases medicinales, tienen un cuidado intensivo, tienen un equipamiento que vale una fortuna y que no lo tiene una habitación normal. Eso lo entiendes, pero de pronto que una habitación normal te la quieran cobrar como una terapia intensiva es una locura. Sí, no. Y a ver, quiero acotar un segundito a ver si nos pueden poner las fotos del resultado. Hay un subdirectorio de resultado para que vean algunas fotos de cómo fue quedando el hospital, porque estas fotos son de septiembre, si no me equivoco, del año pasado, algunas, donde ya estábamos. De hecho, esa es cuando graba Televisa, si no me equivoco. Sí, no esas mamparas no son las definitivas. Ahí quiero poner el dedo en el renglón de otra cosa. El hospital de pronto, de la noche a la mañana, se empieza a ver muy lindo. Así es. Y llegan producciones de Televisa a películas y todo. Películas de Netflix, te estuvieron rentando el espacio. De hecho, hay una telenovela actualmente que es Los ricos también lloran, que sí, las escenas médicas son en el hospital. Son en el hospital, sí. Así es. Y que aparte nos puso también en locura, porque estábamos en obra y teníamos que estar... Claro, no prendan el taladro porque estaban grabando. Y todo. Fue como una etapa padre. Hoy en día, precisamente, que está la producción, que la están transmitiendo, pues de pronto ver esas escenas que se grabaron y que hubo oportunidad, pues dejan ver que la verdad el hospital quedó muy bonito, ¿no? Sí, entonces, yo te voy a decir, tuve la oportunidad de
oír a Rulli, a Sebastián Rulli, decir en la segunda etapa que fueron a grabar que ya no había mampara, ya no había nada, ya estaba, que dijo, caramba, no pensé que fuera a quedar tan bonito el hospital, porque él fue en una etapa de prácticamente terminación de obra negra. Así es, y adecuaron muchas de las áreas como si estuvieran terminadas. Y de pronto dice, oye, es que está terminado y además quedó muy lindo. Ahí hay fotos, esas fotos son de el proceso de la grabación de la telenovela. Ahí están grabando. Es que puse un poco de fotos de todo. Sí, de todo. No, pues que tienes una colección Pero súper. normalmente ya en los procesos de obra tomamos muchísimas fotos, porque además es un modo de saber exactamente qué se hizo en cada lado, ¿no? Y cuando hacen estas cosas, con más razón tomas fotos. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando se va a la producción hay que volver a dejar las cosas en orden. Así es. Entonces ese tipo de cosas hay que hacerlas. Me gustaría, antes de las preguntas y respuestas, porque ya empieza a haber preguntas, hay bastantes, y hay saludos, y me gustaría una cosa. Me gustaría poner el video que presentaste el día de la inauguración del hospital, para que vean de qué calidad de hospital estamos hablando. No sé si lo puedan echar a andar. Y que fue una producción de Homeless Productions. Así es. Homeless les ayudó con esto. Entonces, a ver si echan a andar el video mientras nos quedamos calladitos para que esto funcione. Sí quedó muy bonito. La verdad es que quedó muy bonito. A ver, voy a ir haciendo algunas preguntas. Dice Gonzalo Delgado, dice, ¿quién diseñó el hospital y cómo y por qué lo elegiste? A ver, el primer diseño lo hizo el arquitecto. Fue un arquitecto amigo. Ok, no digamos no vamos nombre. a mencionar nombres. Pero realmente no fue tanto el diseño con respecto, sino fue más que nada a lo mejor a la distribución de espacios. Nos tuvimos que apegar a una normativa. O sea, ya un proyecto original que ya estaba. Claro. Sí, al diseño original del edificio hubo que apegarse un poco. Y ya después nosotros hicimos todas las modificaciones en el despacho, que Carmen Ramírez, que es mi mano derecha en el despacho, fue quien más se metió en el proyecto. Estuvieron Carmen, Mirna, Alma. De hecho, todas están en la placa que están. Así es. Y en la dirección de obra estuvo César Lucas Alba, y y Alma Astarte también estuvo por allá, y Jorge. O sea, la verdad es que hubo mucha gente involucrada en esto. Muchas gracias por la pregunta. Muchas felicidades, gran obra. Felicidades, gran obra, ya la conozco, una gran visión. Dice Kramer Honders. Ante una obra de tal envergadura, luego de la finalización, ¿qué se estila? ¿Se contrata también mantenimiento, al menos por algunos años? A ver, aquí yo contesto. Yo tengo un año de garantía sobre vicios ocultos. Vicios ocultos refiriéndose a cualquier cosa que yo pudiera haber hecho mal dentro del inmueble. Durante ese año, pues voy a seguir dándoles apoyo. Sumado a eso, una vez que se entrega el inmueble, yo tengo 90 días por contrato para entregar una bitácora de mantenimiento en donde les explico qué y cómo hacer el mantenimiento a ellos. El hospital, por el tamaño, ellos deben de tener un departamento de mantenimiento a quien nosotros en todo momento podemos apoyar en lo que necesiten. Y los mantenimientos mayores, pues ellos ya están en libertad de contratar a quien o quienes sean necesarios. Normalmente cuando se contratan, por ejemplo, los aires acondicionados,
la propia gente que instaló el aire durante un año da un contrato obligado Así y ya es. después el existir un contrato de mantenimiento depende de ellos. Y equipos, como por ejemplo la caldera, pues se trata de ir con el fabricante es el Sí, que da el sí. mantenimiento porque es el especialista. No sé si quieras añadir Yo algo. nada más lo importante sí es mantener que no sean mantenimientos correctivos, ¿no? Sino sí mantener un programa de mantenimientos en cada uno de los equipos o de las instalaciones, que esto es lo que a final de cuentas prevé el que se pueda tener una falla mayor Ujú. por algún descuido, ¿no? Claro. Un año es suficiente tiempo para que salga cualquier problema. Mientras, pues hay que apoyar en todo. Y es muy común que durante este año, si salen cosas menores, pues también apoyamos con ellas, no pasa nada. Dice César, hablando de César Lucas, dice, saludos a los dos, me encantó ser parte de este proyecto. César, muchas gracias. Fuiste una parte muy importante de todo el proyecto y bueno, Y que aguantó y sigues dando guerra. los regaños y Aguantó los, todo. los eno- las enojadas. No, también se enojaba, también se ponía Sí, enojado, también. pero Sobre todo con algunos proveedores que no proveedores. diremos los nombres. Dice Alonso Martínez, se ve que es una gran inversión, sobre todo en equipos de altísima tecnología. ¿Qué se espera que sean útiles muchos años? ¿Qué tanto aportan los proveedores de financiamiento y a qué plazo se compran? Ya que se compran con de contado. No, a ver, no se compran de contado. No. Dice, no hay manera de garantizar que los flujos del negocio en marcha cubran la inversión. Esa parte es la más compleja. Sí, en este caso el proyecto del Hospital Mac Medical Satélite es una combinación. Si hay una adquisición que previo a pandemia, al contar con los recursos, hubo una parte importante que se hizo la adquisición de manera directa por parte del equipamiento y posteriormente lo demás se fue con un esquema de leasing. Obviamente eso se hace a través de alguna financiera y precisamente buscando o teniendo en cuenta que son equipos que aunque tienen una duración que puede ser de 5 a 10 años, obviamente con sus mantenimientos, pues entras en una etapa en que por conveniencia vas a tener que actualizar. Entonces, pensar en una adquisición, sobre todo de los equipos de imagenología, no es tan conveniente. El esquema de leasing funciona muy bien. Para una vez terminando, los puedes tener a lo mejor un par de años y pensar en una actualización de dichos equipos. Y esa actualización te toman a cambio el equipo. Así es, sí, sí. es una sustitución. Ok, dice Connie, en el hospital que deja de ser clínica ambulatoria, instalaciones se tienen que tomar en cuenta para ¿qué instalaciones se tienen que tomar en cuenta para el correcto funcionamiento? Dice, ¿y cómo se debe coordinar a todos los proveedores de instalaciones? Hijo, pues es una pregunta muy Muy compleja. complicada. Creo que lo más importante de lo que mencionaba, enfocado a la NOM 016, a la normatividad, es cuidar todos los aspectos precisamente de las áreas críticas, las áreas de circulación, y obviamente todo esto es regulado, se tiene que presentar un proyecto completo desde el programa médico, toda la estructura médico-arquitectónico, la memoria descriptiva. Es todo un proyecto que Bueno, la lo memoria tuvimos que descriptiva son armar 2 tomos. para poder presentar dónde vienen acabados, la integración de cada uno de los espacios, alturas y demás, que es lo que permite obviamente cumplir con la normatividad y poder obtener uno de los primeros pasos, que es obviamente el permiso sanitario de construcción, que es el que marca y da el plazo y autorización de los planos para llevar a cabo el proyecto. Sin esto, pues definitivamente es proceder a hacer una inversión o un desarrollo de un proyecto sin tener la certeza que esté cumpliendo obviamente con la normatividad, en este caso que nos rige COFEPRIS, ¿no? Ok, y lo de cómo coordinar a los proveedores es un desastre. Sí. Debo decir que coordinar a los proveedores siempre es un problema porque algunos proveedores los buscamos, otros proveedores ya los conocían ellos, Así es. otros proveedores ya los conocía yo. Y llega un momento en el que mis proveedores vienen y acusan a Fernando conmigo, sus proveedores van y me acusan a mí con él. Y entonces tenemos que ser muy firmes los dos en el momento de ir mediando para que las cosas vayan firme y claro, porque después esto se vuelve una locura. Llegó un momento, ¿cuánto fue el margen máximo de equipos trabajando simultáneamente? 17. 17. 17 empresas diferentes. Y personal teníamos más de 300 personas en algún momento
del inmueble que estaba lleno. Lleno, sí. Completamente lleno. Yo me acuerdo que no había un espacio donde entraras y no hubiera gente. Carlos Luna, saludos colega, gran obra, muchas gracias. Aislinn Santiago dice, extraño los martes y jueves de juntas de obra con donas. Aislinn, sí, yo lo sé. Prometo la siguiente junta llevar donas. Sí. Bien merecidas nos las tenemos después de todo esas reuniones esto. de martes y jueves se convirtieron en todo. Es que debo de aclarar que martes y jueves de 10 a 12 del día teníamos que reservarlo porque eran tantas las cosas que había que ver de obra que teníamos que hacer 2 juntas a la semana, no una. Y la verdad es que había veces que no nos alcanzaba con eso y de repente teníamos que hacer una tercera junta. En cualquier otro día o en obra teníamos que ver cosas. Connie dice, administrativamente, ¿cómo deben organizar la salida monetaria para tantos gastos? Y esa es una gran pregunta. A ver, todos los proveedores se les tenía que otorgar de acuerdo a contrato, a los que no eran vía leasing o a los que no tenían un financiamiento, se les otorgaba un anticipo menor de acuerdo a lo que iban a ir trabajando y teníamos que hacer un calendario con respecto al trabajo de cada uno. Te voy a poner un ejemplo, el más largo de todos los contratos es el de la instalación eléctrica, Eutiquio Lara. Y ese contrato lo que estamos haciendo es hacer pagos semanales, o sea, se va pagando semanalmente para ir cubriendo porque ya teníamos un estimado del gasto y lo que hacíamos es que, por ejemplo, gastos grandes, cuando llegaron los cableados, que eran gastos muy grandes, que eran cableados de muy gruesos, pues esos los hacíamos la adquisición directamente nosotros. Entonces, lo ideal es que los contratos se lleven vía el cliente. En este caso, tú llevaste prácticamente todos los contratos de todo lo que llamaríamos subcontratos. Y todo lo que tenga que ver con ejecución, mano de obra de conceptos generales de construcción los llevábamos nosotros en la constructora y ahí también teníamos algunos subcontratos. Así es. Dice, parte psicológica. Luego de tanto tiempo de vivir y dar vida al proyecto para convertirlo en la obra finalizada, ¿cuál es el sentimiento del arquitecto llegado a la hora de dejar el lugar después de tanto tiempo y afinidad con la obra? ¿Cuesta despegarse? No cuesta. Claro que cuesta. Sientes que perdiste un hijo. La verdad es que es la sensación de nido vacío que le llaman cuando un hijo se casa y se va a vivir a otro lado. Sabes que ahí está. Pero el no ir a la obra de un día para otro, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo dejar de ir a la obra de un día a otro. Y yo no estaba viviendo en la obra, yo iba todos los días, pero yo no estaba todo el día en la obra. Gente como César que estaba todo el día en la obra y muchas veces en la madrugada y luego los fines de semana, para colmo, se iba al antro de enfrente. Así es, y entonces cualquier cosa no se atravesaba. Para él sí, esto fue un divorcio muy doloroso y está pasándola muy mal porque pues, el hijo ahí está, pero no lo puedes ver y aparte una cosa tan compleja como es un hospital en donde de la noche a la mañana hubo zonas que cerramos. Así es. Hubo zonas que no se podían entramos accesar. Hoy a verificar algo a los quirófanos y demás, y al día siguiente ya no podía entrar nadie porque se estaban esterilizando y porque ya estaban en la etapa de limpieza profunda y porque ya a partir de ese momento ya eran zonas blancas. Así es. Y terapias intensivas y demás. Yo me acuerdo que el último día que visité, justo estaba saliendo y metieron al primer paciente a terapia intensiva. Así es. Entonces, esas cosas son durísimas. La verdad es que sí, pusiste el dedo en el renglón, Kramer. Es muy difícil abandonar una obra que has estado haciendo durante tanto tiempo. Sin embargo, pues hay que seguir adelante y lo que hay que hacer es buscar un nuevo proyecto. Yo lo que hago normalmente cuando acabamos una obra de este tamaño es darme 1 o 2 semanitas de descanso mental, pero además yo tengo una chamba horrible que es, una vez que cerramos esto, yo tengo que hacer el cierre administrativo para entregarlo. Y el cierre administrativo comprende las carpetas con los planos, la información administrativa de la obra, los catálogos de conceptos, todos los planos, no solo míos, o sea, los planos arquitectónicos, pero los de instalaciones hidráulica, eléctrica, sanitaria, en este caso gases medicinales que ya nos los entregaron, aires acondicionados, trayectorias enfermo-enfermera, voz y datos, todas estas cosas yo tengo que compilarlo. Entonces no he tenido tiempo todavía de darme unos días de descanso y pues todavía sigo viendo a Fernando regularmente, cuando menos una vez a la semana, para poder ir cerrándolo. Pero ya tendré tiempo de llorar esta pena porque sí, la verdad es que da mucha pena cuando esto ocurre. Bueno, vamos a parar, creo que ahorita son las preguntas que hay hasta ahorita.
vamos a parar con las preguntas, pero todavía quedan muchas cosas porque se inauguró en diciembre. Así es. De diciembre a esta fecha lo que estamos haciendo se terminó la era administrativa, que eran oficinas y demás, ya te mudaste tú, se está empezando a mudar la gente, y ahora viene una nueva etapa para ti, es acostumbrarte también a ya estar aquí y sacar adelante el hospital. ¿Qué es lo que tiene tu hospital? Platícame cómo es este hospital, cuántas camas, qué servicios das, porque hacer un proyecto de este tamaño luego es muy fácil decir, hice un hospital. Lo difícil es que la gente entienda todo lo que hay detrás de este hospital. Dentro de esto tú tienes una cantidad de capacidades Así es. que superan ya toda la oferta que había en la zona. Sí, mira, como comentaba en un inicio, ¿no? Esta apuesta para poder verdaderamente competir teníamos que hacer un gran hospital. Mucho del eslogan que se manejó todo este tiempo fue la nueva cara de la salud, porque verdaderamente para nosotros, aunque ya tenemos alrededor de 9 años en el mercado, pues era generar una nueva imagen de Mac Medical, una imagen muy distinta a la que estaba acostumbrado. Todas nuestras habitaciones, todas nuestras instalaciones tuvieron un giro de 180 grados en iluminación, en colores, en diseño, en todo. Entonces, en espacio, en comodidad. En espacio, en sí. comodidad. O sea, tú lo viviste, mucho de lo que a veces se plasma en un plano, ya cuando lo aterrizas en la parte real, lo que quisimos no fue limitarnos a que el paciente sintiera que era un hospital más, sino que era un hospital que verdaderamente se pudiera sentir cómodo, más allá de todo lo que nosotros manejamos a nivel de la parte de capital humano, que buscamos obviamente que sea una atención de calidad y con calidez. Obviamente fue una apuesta en cuanto a infraestructura, porque obviamente es una de las capacidades más fuertes que hay ahorita actualmente en la zona, al contar con una área de urgencias con 6 cubículos, una sala de choque completamente equipada. Así que la sala de choque es otro quirófano más. Es un quirófano más para poder atender a un paciente que llega tan grave que no va a poder ni siquiera poder hacerse el proceso para subir a quirófano. Se atiende ahí mismo y se interviene quirúrgicamente ahí mismo. En este caso, pues obviamente contamos, como mencionabas, lo que es una sala, una resonancia magnética, una tomografía, una sala de tomografía, equipo rayos X, ultrasonido de última generación, un mastógrafo también de última generación, laboratorio, banco de sangre. En todo lo que es la parte contamos con 7 quirófanos, una sala de labor, una sala de expulsión, contamos con 12 cuneros fisiológicos, 6 unidades de cuidados intensivos neonatales, 4 unidades de cuidados intensivos de adultos. Contamos en nuestra capacidad total serán 70 habitaciones, completamente equipadas con el nuevo modelo, como se pudieron ver en las instalaciones. Creo que obviamente la sala de hemodinamia, y creo que es básicamente lo que es el concepto, pudiendo llevar a cabo todo tipo de especialidades y todo tipo de cirugías, ¿no? Vale, y tienes además 3 pisos de estacionamiento, más de 100 vehículos. Así es. Tienes una recepción lindísima que me encanta. Yo la verdad es que hago el recorrido, cada vez que me lo han preguntado les digo, bueno, es que entras por recepción, tienes la admisión de un lado, pero del otro lado entras a urgencias, y les voy haciendo el recorrido, ¿no? En algún momento, por ejemplo, platicaba con Ramiro cuando estaba instalando los equipos. Ramiro es tu especialista de medicina, perdón, de biomédica. Y me decía... Ingeniería biomédica. Ingeniería biomédica. Y me decía, es que esta sala de urgencias, las camas tienen la separación suficiente para poder meter una persona en cada camilla, pero en el caso de una contingencia, poder meter hasta 2 más en cada lugar. Así es. O sea, el hospital tiene espacio suficiente para duplicar o triplicar su capacidad en el caso de una contingencia brutal, ¿no? De una de esas locas. Algo muy importante que tú viste, hoy en día, pues poner una toma de gas medicinal, pues puedes poner en cualquier cuarto y ya dices que es una habitación o que es una unidad de terapia intensiva poniendo un ventilador. La apuesta fue precisamente en que se convirtiera, y lo que estamos buscando es que el Hospital Mac Medical se convierta en el mejor hospital de la zona, que se caracterice por una excelente atención y con las mejores instalaciones. Y para eso pues no teníamos que poner nada más la toma, sino teníamos que poner el equipamiento
que verdaderamente lo permitiera. Y eso precisamente, el hospital está preparado para que en caso de alguna contingencia que pudiera darse, porque estamos en una zona conflictiva por periférico, al lado de una plaza comercial, que pudiera haber alguna situación de contingencia, efectivamente el área de urgencias tiene una capacidad para triplicar la capacidad de atención, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que muy pocos hospitales en la zona pueden tener esa capacidad resolutiva. Ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que no has querido decir, porque hay cosas también que están muy lindas ahí abajo y no las platicas. El área donde tienes gases medicinales, perdón, pero los equipos son de primera línea y además tienes 2 tanques enormes de oxígeno y tienes una capacidad de sustentabilidad para el oxígeno de todo el edificio de 48 horas continuas sin necesidad de recargas. Tienes abajo 2 plantas de luz, un generador exclusivamente para emergencias de todas las áreas de quirófanos, terapias intensivas y demás, y otro para el área de imagenología y tus equipos más importantes. Y además de que tienes los UPS que impiden que se apaguen los equipos de imagenología. O sea, la verdad es que han hecho una inversión muy cuidadosa. Han tratado de que todo vaya a funcionar en su momento, en su lugar. Yo me acuerdo que un día me hablabas de la serie esta de New Amsterdam. Así es, que la vimos todos. Y me platicabas, decías, es que en el capítulo donde se les echa a perder la planta de luz, yo no quiero no quiero quedar sin planta de luz, ¿no? O sea, esas son las pláticas que normalmente no aparecen en las juntas, porque todo el mundo se cree que las juntas son solamente y quiero cambiar aquí este muro. No, platicas de las inquietudes personales y todo. Creo que acabas de tocar un tema medular. Algo de lo que puede garantizar la seguridad de un paciente es precisamente, y obviamente apegado a la normatividad y obviamente al proceso de certificación, es precisamente que las instalaciones tengan las condiciones adecuadas para poder garantizar esa seguridad. Y mucho de lo que nos preocupamos en este proyecto fue una inversión muy fuerte, que tú lo viste, es precisamente en que apego a la FMS, que es precisamente que habla de la seguridad de las instalaciones, el poder contar y tener la certeza que ante cualquier contingencia entra el plan B, el plan C, pero no puede quedarse sin operar el hospital. Son muy pocos los hospitales que tienen esa capacidad de que si falla una planta pueda automáticamente entrar la otra, las UPS. Y te puedo decir yo que viví varios procesos de construcción de varios hospitales y de grandes hospitales. En lo personal nunca me había tocado ver que hicieran una apuesta a este nivel, donde hoy en día, pase lo que pase, podemos garantizar que se va a poder tener continuidad en cualquier área del hospital. Y creo que eso es compresores, no es, pones un compresor grado médico y que dé el servicio de aire al hospital. Aquí tenemos inclusive en caso de que hubiera una falla, no puede... Está en tándem. Exactamente, todo está duplicado, los tanques, todo el sistema está precisamente preparado para evitar cualquier tipo de contingencia, ¿no? Claro. Porque no podemos poner en riesgo la vida de ningún paciente y las pruebas que hemos hecho ni se siente cuando se hace el corte de luz porque inmediatamente entra a la planta, ¿no? La planta. Bueno, hay una parte aquí que vienes ya con una expertise, pero de pronto te topas con un monstruo y hay una curva de aprendizaje en esto. Yo lo que sé es que de pronto la variación de personal es la que te ha sido muy complicada, ¿no? El entender el punto exacto de tu personal, porque de pronto tenías hasta de más. Sí, llega a pasar, ¿no? Mac Medical nació con una necesidad de marcar un referente y nuestra principal fuente o nuestra principal fortaleza fue la calidad en la atención y una atención muy personalizada. El crecer al tamaño que hemos tenido, obviamente era una gran inquietud y hemos tratado de conjugar perfectamente o de una manera equilibrada en que no haya un tema de que ahora porque hay más pacientes que atender, pues ahora puede haber una limitante o que se decaiga esa atención, ¿no? Y por eso es que de pronto pues pareciera que tenemos colaboradores de más o en este caso enfermeras o es que de pronto había mucha gente. Así es. Pero es la apuesta, ¿no? Okay. Y obviamente creo que vale la pena en este crecimiento el que no, o sea, se pueda, en esta curva de aprendizaje, como quien me dices, no sea un tema delimitante, sino que al contrario, esté fortalecido todo el tema y que nos preocupemos por detalles mínimos y no por lo que principalmente es lo más importante para nosotros, que es el que el paciente pueda estar atendido de manera oportuna y con un trato humano. Ahora, hay una parte que
yo la conocí, yo sí lo sé, pero me gustaría aclararlo de cara a la gente que nos ve. No has subido precios. No. Yo sé que has hecho una enorme inversión, pero no has subido precios. No. Estás apostando a que tu recuperación, si bien va a tardar mucho, va a depender de la constancia. Yo estoy convencido que el ser grande Ajá. no tiene que marcar el que cobres más o que te conviertas en un hospital caro. No está peleado tecnología de vanguardia, fuerte inversión, en que ahora pues voy a tener que incrementar. La sinergia que hemos hecho con el sector asegurador va en ese sentido, ¿no? El que no necesariamente tenemos que incrementar nuestros precios, los precios que ni siquiera por el tema de inflación, que sabemos que fue un cierre un poco complicado, con una inflación inusual a la tendencia que habíamos tenido no digo en los últimos años, en la última década. Sin embargo, los ajustes ni siquiera fueron al margen de inflación, y lo que buscamos precisamente es que Mac Medical siga siendo un proveedor potencial para las aseguradoras, en donde vean en Mac Medical un aliado estratégico para pues, dar un servicio y que verdaderamente exista una contención de la atención. Al final de cuentas, tu principal cliente son las aseguradoras. Es una combinación, en este caso de los médicos y las aseguradoras, que es un medio, en este caso un intermediario dentro del proceso de aquellos que tienen obviamente seguro, ¿no? Ok, dentro del hospital cuentas con especialidades, tienes médicos de especialidad que atienden en el hospital y que además tienen su consulta privada. Tienen su consulta privada y que confían en nosotros y que son, para nosotros es nuestro cliente más potencial, porque es el que confía en Mac Medical y quienes nos traen a sus pacientes y confían en la atención, tanto en la parte hospitalaria como en la parte de la atención médica. Ahora lléname el ego, no seas malito. Ahora me toca a mí. Ya terminamos Mac Medical, o sea, ya se terminó el área que teníamos que terminar, ya está, pues creo que van a quedar algunos detalles, como siempre, que son cosas que se irán arrastrando en estos días y que hay que... Pero a final de cuentas tú tienes un camino recorrido ya de construcción. ¿Cómo estás tú con el hospital hoy? Tú cuando llegas al hospital, entras y dices, odio al arquitecto. No. Mira, yo creo que... O ya te olvidaste de él, porque lo que yo quiero es que me olvides. No. Mira, más que olvidar, digo, no... Creo que estamos ligados y ojalá se vengan otros proyectos en los que podamos trabajar. Digo, yo creo aprovechar tu espacio sin que sea por alardear. Pero la verdad es que sí quiero agradecer el apoyo, porque ha sido una conjugación de paciencia, sabemos que en ocasiones tuvimos ambos diferencias, tuvimos pues el ánimo a todo lo que da, en un duelo y todo, el estrés llevaba mucho a eso, pero claro. Creo que has sabido escuchar, has sabido arreglar lo que se tuviera que arreglar, y sobre todo, ¿no? Has sido muy ecuánime, inclusive con tus equipos de trabajo, para poder hacer una combinación, porque no nada más era la parte de obra y la parte de Mac Medical y de toda la serie de proveedores, ¿no? O sea, creo que si no se hubiera dado, no hubieras tenido la inteligencia emocional para manejar muchas de las situaciones que vivimos, a lo mejor no hubiéramos terminado juntos este proyecto. No, claro, ¿no? pero a ver, te voy a decir algo. Yo tengo por norma acabar con un amigo cada vez que termino una obra. Así es. Entonces, de eso es lo que se trata. Ahora que te pregunté de lo de los precios, tenía su jiribilla al preguntártelo. Yo dentro de los consejos que doy siempre como arquitecto, dentro de la página de arquitectura, es no cobren de más, cobren lo correcto, no quieren hacerse ricos con una obra, ganen suficiente con todas, es lo que hay que hacer, porque en el momento en el que de pronto llegamos y queremos, como va a construir un hospital, ahorita le ensarto el precio, y la verdad es que no es así, no debe uno de hacer las cosas así. Y yo veo en ti exactamente lo mismo, que estás haciendo lo mismo de cara al público. No tengo por qué querer cobrar todo lo que invertí en esto a la primera persona que entre a operarse una uña, ¿sí? No puedes hacerlo, tienes que ir llevando las cosas en el orden adecuado, y si bien hay que hacer sacrificios, pues ya estás haciéndolos. Y la verdad es que la idea es siempre estar mejor. O sea, al final de cuentas esto lo hiciste para el día de mañana estar mejor, y todos tenemos el derecho de ir mejorando todos los días. Esa era en base la idea de esto. Sí. No sé si quieras, ahora viene la parte bonita, porque no es para mí.
es para la gente que nos ve, que una gran mayoría son gente joven, son arquitectos. Bueno, el hospital, si quieres, con gusto, abajo del video, una vez que termine, ponemos el link para que puedan tener contacto hacia el hospital Así directo es, para cualquier cosa. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cotización, con mucho gusto. ¿Qué consejo le darías a los arquitectos que están empezando para que un cliente como tú, que de repente tienes que construir un hospital, qué es lo que te hace buscar a un arquitecto y qué es lo que necesitas encontrar en un arquitecto? Mira, yo creo que el principal consejo, y que creo que fue algo de lo que vivimos conjuntamente, fue un proyecto nuevo, inclusive que marcó, como tú lo mencionabas, un reto para ti en el aspecto profesional. Y creo que pues, no hay que rajarse, ¿no? No hay que tener miedo a tomarlo, pero de una manera responsable. Claro. Tratando de involucrarte, estudiar, investigar sobre lo que desconoces, pues obviamente para dar un mejor resultado. Y creo que fue mucho de lo que vivimos, ¿no? Cuando de pronto, pues en el tema de las alturas, y de pronto llegabas, no, es que la altura tiene que ser porque ya habías leído, ya habías investigado, y creo que eso hace un parteaguas, ¿no? Porque si llegas con una persona que pues, pretende hacer las cosas como Dios le da a entender, pues obviamente es un rotundo fracaso. Esto requiere de muchos aspectos técnicos. Claro. Creo que la gran diferencia, yo siempre lo decía, ¿no? No es lo mismo construir una casa, construir un hotel. Ya el cambiar al nada más al que diga hospital tiene muchas implicaciones. Es muy complicado. Y todo lo que se ve detrás de lo que son plafones, de muros y demás, es una complejidad como se pudo observar en algunas de las imágenes que es una cosa loca eso. Era una locura, ¿no? Sí, o sea, claro. no se le ve forma. Y creo que eso marca el que si fuera algo nuevo para ti, pues ahí que se dé como, ahí se va, ¿no? O sea, hubo mucha investigación y creo que eso es lo que marca. Creo que la diferencia que marca un buen profesionista es el hecho de no nace uno aprendiendo todo ni sabiéndolo todo. O sea, el prepararte, el investigar y el poderle dar un plus para poder estar o sobresalir o estar un paso adelante de los demás es lo que marca la diferencia. Okay, sí, bueno, a final de cuentas, el cliente siempre tiene la razón mientras COFEPRIS, la normatividad y demás lo permitan. No, y parece mentira, lo mencionaste, ¿no? Pero ya era la versión de la versión, la versión 8494, ¿no? Mira, hay una parte que me llamó mucho, que fue la primera junta que tuvimos con la gente de Philips, cuando nos dijeron, sí, les mandamos las guías mecánicas, y cuando vi que las guías mecánicas tenían más de 1000 hojas, eran 6 guías mecánicas y eran más de 1000 hojas. Dije, aquí hay que tener mucho respeto, aquí hay que hacer las cosas muy bien. Y me llenó de satisfacción el día que Jesús instaló los equipos y que me dijo, es la primera vez en años que llego y coloco los equipos y casan exactamente donde deberían de casar. Esa parte me llenó de satisfacción. Y habíamos hecho algo parecido a un hospital, pero nunca algo de ese tamaño. Habíamos hecho una clínica y César había tenido también conocimiento de clínica, pero esto fue muy diferente. Fue un gran reto, cosa que te agradezco mucho. Te agradezco muchísimo el haber estado hoy aquí, Fernando. No sabes cómo he disfrutado esta plática, esta copa de vino y que estuvieran las cámaras aquí, pues ya es lo menos porque hemos platicado muy a gusto. Te agradezco mucho la visita. Vamos a poner el Facebook de Mag Medical lo vamos a compartir abajo para que quien quiera conocerlos. Estás en Satélite, en Ciudad Satélite. Satélite, en Panuncio Padilla, número 43, a un costado de Plaza Satélite. Correcto. Y pues cualquier cosa, gracias por venir al arquitecto. Jóvenes, ojalá y les haya servido el podcast de hoy. Manden sus preguntas, de todas formas, sobre la marcha de aquí al martes de la semana que viene. Yo vuelvo a ver a Fernando y le hacemos más preguntas si hace falta y ahí las contestamos. Con mucho gusto. Muchas gracias por su atención. Que tengan una linda tarde. Esto fue El Arquitecto.